Caso tenemos una suma de fracciones en la cual tienen el mismo denominador. Tenemos el numerador, son los números que están acá arriba, denominador, los que están acá debajo. Estas cuentas están pensadas más que nada para los primeros pasos en las fracciones, ¿sí? Primaria, podríamos decir algún ejercicio básico de inicio como para reforzar de primero de secundaria. Vamos a hacer, en este caso que tenemos el mismo denominador, vamos a repetir ese denominador, que en este caso es el 9. Y simplemente lo que tenemos que hacer es la suma que tenemos de los numeradores, que es 5 más 2. No necesito hacer quizás este paso a paso, pero sí yo lo hago para que ustedes lo puedan entender. Hacemos 5 más 2 es 7, la línea fraccionaria, y 9. Entonces, 5 novenos más 2 novenos nos da 7 novenos. Lo mismo sucede cuando tenemos una resta, con la diferencia que lo que vamos a hacer es restar. Vamos a repetir el denominador, en este caso el denominador es 4, y vamos a hacer 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Luego, esto también se puede simplificar, pero yo en videos más adelante les voy a explicar. Pero hacemos como un breve repaso. La simplificación consiste en dividir los 2 por el mismo número. 2 dividido 2 es 1 y 4 dividido 2 es 2. Y acá tenemos el primer caso. Vamos al siguiente. Tenemos un cuarto más 5 sextos. Acá no tenemos el mismo denominador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el denominador común entre 4 y 6. Para eso podemos hacer diferentes maneras con MCM, hacer la tabla. Vamos a ver, nosotros tenemos que, por ejemplo, podemos hacer la tabla del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Ir haciendo toda la tabla y a su vez la tabla del 6. Este es uno de los procedimientos, ¿no? 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. ¿Sí? Ahí lo vamos a completar. Bueno, una vez completada la tabla, fíjense, no toda la tabla, sino que parte de ella y buscar cuál es el primer número que se repite. ¿Ven? De ambos, cuál es el que se repite. En este caso es el 12. Y ese va a ser nuestro denominador común, ¿no? También puedo hacer el MCM, pero para los que no sepan, pueden en principio empezar con esto. Una vez que tenemos nuestro denominador, vamos a hacer una división. Ese es el paso que es un poquito más complicado y difícil de entender. Siempre se divide por el número que está debajo y nuestro resultado lo vamos a multiplicar. 12 dividido 4 es 3 y 3 por 1, 3. Como es una suma, sumamos. Más 6. Ahora vamos con el 6. 12 dividido, porque recuerden que dividimos, dividido 6 es 2 y 2 por 5 es 10. Y ahora nos queda calcular. 3 más 10 es 13 y colocamos la línea fraccionaria 12. Repetimos el denominador. Así hacemos una cuenta cuando tenemos diferente denominador. En este caso tenemos 7 y 14 y hacemos lo mismo. Vamos a hacer la tabla del 7. 7 por 1, 7. Ahí está. ¿Y qué encuentro? Que tienen en común el 14. O pueden hacer otra manera, pueden hacer como este pequeño análisis. Decir, el número más grande está en la tabla de este. Yo, bueno, digo la tabla del 7. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. Sí, entonces colocamos el más grande, nunca el más chico. Ahora vamos a hacer esta división que veníamos haciendo. 14 dividido 7 es 2 y 2 por 2 es 4. Como es de menos, restamos. 14 dividido 14 es 1 y 1 por 1, 1. Y simplemente hacemos la cuenta. 4 menos 1, 3. Y ahí tenemos un 3 catorceavos. ¿Sí? Vamos a los siguientes casos un poquito más complejos.
Bueno, tenemos menos 3 quintos más un tercio. Acá estén muy atentos a este dato. ¿Qué es lo que vamos a decir? Me voy a fijar que el número más grande en este caso es un 5. Entonces, el 5. La pregunta es, ¿está en la tabla del 3? Yo digo 3 por 1, 3, 3 por 2 es 6. El 5 no está. Entonces podemos hacer este procedimiento. Vamos a poner la línea de fracción y vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar 5 por 3, 15. ¿Sí? Multiplicamos primero derecho y ahora cruzado con signo y todo. 3 por 3, 9. Y le vamos a colocar el menos. Ahora tenemos 5 por 1. 5 por 1, 5. Y como tenemos un más, colocamos el más. 5 por 1, 5. Y ahora hacemos la cuenta. Cuando los signos son distintos, menos 9 menos 5, resto. A 9 le saco 5, me queda 4. La línea de fracción, repito, el 15. Y analizo. ¿Quién es más grande? ¿El 9 o el 5? El 9. ¿Qué signo tiene delante? Un menos. Entonces colocamos un menos. Ahora vamos con el siguiente. Me fijo, en la tabla del 7, perdón, del 2. ¿Está el 7? Es que mi perro juega con mi gato y me desconcentran, perdón. En la tabla del 2, ¿está el 7? No, porque 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8. No. Entonces, ¿qué hago? Esta multiplicación como hicimos acá. Derecho. 2 por 7, 14. Y ahora multiplicamos cruzado. 7 por 7 es 49. ¿Sí? Y colocamos este menos que tiene. Y ahora hacemos 2 por 1, 2. El signo es negativo, colocamos un menos. ¿Y qué dice la regla? Cuando los signos son iguales, se suman 49 más 2, 51. Y como son iguales, el mismo signo menos sobre 14. Signos iguales, sumo. Así de simple, gente. Acá vimos 3 casos totalmente diferentes, en realidad 6, ¿no? Cómo aplicar las sumas y las restas. Me animaría a hacer uno más. A ver, ¿quién se anima a quedarse hasta el final? En este caso tenemos un número mixto y una fracción. Vamos a convertir primero este número mixto en fracción. ¿Cómo se hace? Se repite el denominador, 4, y vamos a multiplicar. ¿Qué multiplicamos? 4 por 2 y le vamos a sumar 1. 4 por 2, 8, más 1, 9. Colocamos el 9. Más, ahora repetimos el 3 cuartos. Y tenemos un caso como el que hicimos al inicio, en donde tenemos el mismo denominador. Colocamos el mismo denominador, 4, y hacemos 9 más 3, 10, 11, 12. Y podemos simplificar. 12 dividido 4, 3. En realidad lo que hice acá fue dividir los dos por el mismo. Es decir, 12 dividido 4 es 3, 4 dividido 4 es 1, 3 sobre 1, 3. Tenemos acá dos mixtos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir estos dos en fracción. Vamos a empezar. 3 por 7, 21. Y luego sumábamos ese 21 con este. Como es un 1, le sumo 1. Si es un 8, le sumo 8. 3 por 7, 21, más 1, 22. Menos, porque dice menos. Bueno, hacemos 3 por 2, la línea fraccionaria, repetimos el 3, perdón. Gente, acá me confundí, qué horror. Perdón, acá no va 21, acá va el 7. Me traicionó mi mente. Se repite este número, que es el denominador. 3 por 2 es 6, 6 más 1, 7. Por eso siempre recomiendo que revisen bien siempre todos los ejercicios. Y acá tenemos el caso en el que el número más grande, que es 7, no está en la tabla del 3. Entonces, ¿qué me conviene hacer? 7 por 3, 21.
hacen el procedimiento que ustedes quieren. Puede ser dividido, ¿sí? La tablita, o en este caso como no está, hago 7 por 3, 21 y ahora cruzado. 22 por 3, 66. Como hay un menos, menos. Y ahora 7 por 7, 49. Ahí está. Y nos queda otra vez restar. 66 menos 49. Nos da 17 sobre 21. Esa es mi perra, chicos, perdón. Ahí me queda mi resultado. Gente, espero que les haya sido útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que se suscriban al canal, que me escriban. Y bueno, nada, desearles un excelente año. Beso gigante. Bye.